Hola Águilas, estamos en la semana número 5 del día miércoles de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 13, los versos del 1 hasta el 30. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 13, el verso 20. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos y dice: Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor,
quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Palabras claves. El que me recibe, enviare, me recibe, me envió. Ayer hablábamos de varios puntos importantes que me gustaría retomar. Dice Jesús esta declaración de que Él es la luz, que disipa toda tiniebla, que nos libra del pecado. También hizo mención de que el Hijo del Hombre sería glorificado, se hizo humilde hasta la muerte, que vino a traer juicio y que el príncipe de este mundo sería echado fuera, que cuando fuera levantado de la tierra atraería a todos a Él. Solo nos pide creer en Él, porque cuando creemos en el que lo envió. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Hoy el estudio nos habla de amor, de pecado, plan eterno, obediencia, misericordia, gracia, redención. Nos informa de tiempo. Todavía no había llegado las fiestas de la Pascua. También nos informa de que Jesús sabía que su hora se aproximaba. Jesús fue la muestra más grande de amor. Mientras estuvo en el mundo, amó a sus discípulos, amó a la humanidad, a las personas. Eran la razón por la cual Él vino, pero Él no amó el pecado. En el verso 2 nos habla del adversario. ¿Y qué hace? Recordemos que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. A eso somos llamadas, no a ser parte del adversario o ser parte del problema. También observamos quién era Jesús, de dónde vino y a dónde regresaría. Como Dios le había dado poder sobre todo. Al iniciar este estudio hablábamos de Jesús, cómo fue humilde, obediente hasta la muerte, servicial, y aquí observamos cómo edifica con sus acciones. En los versos del 4 al 20, los edifica con la enseñanza. Las acciones de Jesús hablan de su servicio, de su humildad. Repetidas veces Él mencionó que venía a servir, no a que le sirvieran. Jesús no solo fue humilde, servicial, fue obediente hasta la muerte, y esto les enseñaba. En los versos del 20 al 30, y retomando el verso 20, habla de edificación, instrucción, promesa, bendición. El que recibe al que yo enviare, a él le recibe, y a su vez recibe a quien lo envió. Tremendo respaldo, tremenda promesa. En los siguientes versos observamos la revelación de Jesús, de que uno de los 12 discípulos lo traicionaría. Debió haber sido fuerte esto para todos, para cada discípulo. Aprendemos en dónde poner nuestros ojos
¿En quién es fiel? Jesús. También observamos que se lo da a conocer a quien lo traicionaría y le dice que lo que tenía que hacer lo hiciera pronto. Hoy el estudio me hace reflexionar en esta cena, en quiénes estaban, en cómo Jesús los amó hasta el fin. Nosotros hemos estado reunidas con los nuestros, a los que amamos, y así también en alguna ocasión quizá hemos sido traicionadas, pero aprendemos a poner los ojos en Jesús, a ser como Jesús. Él es fiel, Él no cambia. También reflexionemos en que el que recibe al que Jesús envió, lo recibe a Él y a su vez recibe al que envió a Jesús. Hermosa promesa esta. Le recibimos a Él y recibimos al Padre. Seremos doblemente bendecidos. Dios Padre también le respalda a Jesús. Reflexiono en esta compañía. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la traición y el propósito eterno que hay a través de esta traición y cómo nosotros en alguna ocasión quizá hemos sido traicionadas y somos enseñadas a poner los ojos en Jesús, a poner los ojos en Dios y a permitir que sea glorificado su nombre a través de esa enseñanza. Nos enseña a cómo debemos actuar. ¿Estamos recibiendo a Jesús? ¿Estamos recibiendo al que lo envió a Él? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, por amarnos eternamente. Gracias por enseñarnos cómo fuiste fiel, servicial, obediente, humilde. Nos enseñaste a ser así. Gracias, Padre, porque si te recibimos a ti, recibimos a Él, al que te envió. Y si te vemos a ti, vemos a quien te envió. Gracias, Padre, por mostrarnos lo importante que es ir a ti, permanecer en ti. En el mundo nos pueden traicionar, pero estamos en ti y tú eres fiel. Ayúdanos, Padre, a llevarte a otros, a quienes no te conocen, a quienes vas a transformar con tu palabra. Atráelos a ti con cuerdas de amor. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Empecemos hoy por definir una de las palabras claves de nuestro verso del día: tinieblas. La Real Academia Española define la palabra tinieblas de 3 formas: falta de luz, suma ignorancia y confusión por falta de conocimientos, oscuridad, falta de luz en lo abstracto o en lo moral. Jesús dijo que todo aquel que cree en Él no permanecerá en tinieblas. Retomemos la definición de la palabra tinieblas y pensemos en cómo este mundo sin Dios se encuentra totalmente en la oscuridad, pues no tiene a Jesús. Están confundidos e ignoran las maravillas de Dios porque no le conocen. Un claro ejemplo de que el mundo actual se encuentra en tinieblas puedes encontrarlo en la emisión de noticias de tu país. En los últimos meses, en mi país, un hijo asesinó a su propia madre y hermano, sencillamente por el amor al dinero. Usualmente, nosotros nos escandalizamos y decimos: ¿cómo pudo?
qué terrible eso que hizo. Pero si volvemos al pasaje de hoy, recordemos que ellos están andando en la oscuridad. No tienen a Jesús, que les alumbra el camino y les permite ver cómo y por dónde caminar. En el pasaje de hoy, Jesús deja claridad que Él y el Padre son uno solo y que creer en Él es creer en el Padre. Jesús se presenta como la luz y explica que precisamente vino al mundo para que nosotros no estemos más en confusión y oscuridad. Pensemos por un momento en cómo se siente andar en completa oscuridad sin ni siquiera un destello de luz. Si tú hoy estás caminando en esa oscuridad total, te invito a que te acerques a la luz y experimentes lo maravilloso que es andar con la luz. Y si tú ya caminas con aquel quien es la luz, no olvides que ahora su luz está en ti y que esa luz que hay en ti debes hacer que brille con mucha intensidad para que otros puedan verla y creer también así en Jesús. Eres el recipiente de Dios en la tierra. Haz que la luz de Jesús brille en todo lugar. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.